Buenos días, hoy es el 31 de marzo y este es Grupo 01 de Cálculo 3. Pasamos a la pantalla grande. La última cosa que estuvimos discutiendo en clase fue la teoría de las rectas. Y la última cosa que vimos es que toda recta puede realizarse como la intersección de dos planos y viceversa. La intersección de dos planos siempre es una recta. Ahora, ¿cómo es que uno puede dibujar una recta tal? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Dibujar la recta que es la intersección de los planos 5x más 15y más 3z es 15. El segundo plano es el plano 3x más 2y más 3y más 2z es 6. Entonces, esta es 1, ese es plano número 1, y ese es plano número 2. Y la intersección de este par de planos es una recta, y la cuestión es cómo se dibuja algo así. Bueno, la primera cosa es que uno convierte cada ecuación del plano en forma de intercepciones, ¿ok? La primera se divide por 15 y la segunda se divide por 6. Y uno obtiene 1, se convierte en x sobre 3 más y sobre 1 más z sobre 5 es 1. El segundo plano, al dividir todo por 6, se convierte en x sobre 2 más y sobre 2 más z sobre 3 igual 1. Bueno, entonces para dibujar este par de planos, ya afortunadamente tenemos la forma estándar con interceptos como coeficientes. Y veamos en qué quedamos. Para plano número 1, los puntos que hay que ver son 1, 2, 3. Luego, y es 1 y z es 5.
1, 2, 3, 4, 5. Entonces, las trazas de ese plano son así, así, y así. Eso es el plano número 1. Ahora, para el plano número 2, las trazas son 2, aquí otro 2, y 3. Entonces uno tiene de 2 a 2, 2 a 3, y 2 a 3. Y eso es plano número 3. Perdón, número 2. Y la recta es el conjunto de puntos comunes a los dos. Y para dibujar tal recta, uno dibuja la recta que une los puntos de intersección de los planos. Este punto, déjame borrar eso. Este punto aquí con este punto aquí. Bueno, déjeme correrlo un poquito. Ya. Y claro, la recta sigue. Y aquí también sigue. Pero la porción de ella que está en el primer cuadrante octante, no se olvide de que eso es el eje de X, eso es el eje de Y ese es el eje de Z. Y aquí, la recta. Los puntos comunes a los dos planos. ¿Hay dudas sobre el ejemplo? Aquí uno tiene, para terminar las etiquetas, este es 3, este es 2, este es 1, 2, 3 y 5. Y ahí es un ejemplo donde uno puede ver en el primer octante, no siempre ocurre así, cómo se dibuja la recta. Repito, hay dudas sobre este ejemplo. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo, a saber cómo se encuentran las ecuaciones, o bien simétricas o bien paramétricas de la recta, dada el par de planos que la define. Entonces, ejemplo 2. Hallar las paramétricas
de la recta rho igual la intersección de plano 1 con plano 2. Bueno, hay diferentes maneras, pero una que siempre funciona es la siguiente. Uno elimina una de las variables entre las ecuaciones 1 y 2. Vamos a eliminar la z. ¿Cómo se hace eso? Se multiplica la ecuación 1 por 2 y la ecuación 2 por 3. Entonces, al eliminar, z entre 1 y 2 resulta una sola ecuación con x y y. Y la ecuación que resulta es x más 21y es 12. O si uno decide usar el parámetro, la variable y, uno obtiene la primera ecuación paramétrica, x es 12 menos 21y. Luego, en este ejemplo son otras ecuaciones. ¿perdón? En este ejemplo son otras ecuaciones. No, hay dos ecuaciones, 1 y 2. Se multiplica la primera por 2 y así uno obtiene 6z. Se multiplica la segunda por 3, uno obtiene 6z. Uno los restan y lo que queda es la ecuación que usted ve ahí. ¿Okay? Y despejando x en función de y, uno tiene x es 12 menos 21y. Ahora, al sustituir esta fórmula para x, uno puede elegir cualquiera de las dos. Yo elegí 2, porque los números son más chicos. Resulta de que uno obtiene menos 30y, bueno, menos 60y, más z, más 2z, es menos 30. Y al dividir todo por 2 y despejar z, uno tiene la representación de z. Z sale menos 15 más 30y. Por tanto, y finalmente, y es sí mismo.
Entonces, las ecuaciones paramétricas, donde y es el parámetro en este caso, son x es 12 menos 21 y es sí misma, y z es menos 15 más 30y. Ahora, como usábamos la letra t, cuando originalmente usábamos la teoría, uno también puede escribir o uno obtiene x es 12 menos 21t, y es t, o si quieres 0 más t, es t, y z es menos 15 más 30t, donde t recorre todos los reales. Eso, para mí, es la manera más fácil transformar un par de planos en las ecuaciones paramétricas, y ya la simétrica, uno despeja t, como hice en la teoría. ¿Hay dudas sobre este ejemplo? Este segundo ejemplo. Sí, Jimena, ¿cuál es la duda que tiene? Es que no entendí, no sé si fue que, digamos, ahí arriba puso P igual a intersección de 1 y del plano 1 y 2. Sí. No, mentira. No entendí dónde puso la ecuación original. Aquí están a la izquierda. Digamos, ¿dónde salió? Jimena, Era esta, ok. Ahí Ajá. está. Ok. 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 ¿Otra duda? Ujú. ¿De cualquiera? Y ahí donde dice Z igual menos 15 más 30y, no entendí cómo quedó y igual y. Por favor, repíteme la pregunta. Ahí donde está, bueno, la segunda de X, Donde sustituir dice al X en 2. sustituir x en 2. Ajá. Sí, uno No entendí sustituye, cómo fue que, ajá. uno sustituye la fórmula roja en la ecuación 2. Uno cambia x por esa cantidad y uno lo reduce y uno obtiene esto. Esta relación entre y z. Eso es lo que sucede ahí. Y entonces uno divide esa ecuación por 2 y despeja z y uno obtiene lo que escribí en rojo. Gracias. ¿Otra duda? Profe, Sí, señor. ¿me podría explicar otra vez, bien rápido nada más, cómo es que nosotros eliminamos z? Bueno, usted ve a menos 6y más 2z es menos 30, de acuerdo. Donde hay el chequeo, menos 60y más 2 por z igual a menos 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Joven? Ok. Sí. Ok, uno divide todo por 2. Y el 60 se convierte en 30, el 2 se convierte en 1 y el menos 30 se convierte en 15. Y luego uno despeja z por llevar el a menos 60 o el menos 30 y al otro lado. ¿Qué es que no ve? No, ok, listo, profe, gracias. Ok. ¿Cualquier persona, otra duda antes de dejar el ejemplo? Profe, es que usted dijo al principio, digamos, que para eliminar z, uno multiplicaba por un número. Sí, uno, según la ecuación, en este caso, el número que funcionaba para 1 era 2 y para 2 era 3. Así resulta 6 por z en ambas ecuaciones. Y uno resta
el par de ecuaciones para producir una sola ecuación con X y Y. A saber, está aquí. Ok. Gracias. Ok. Bueno, ok. Entonces, dejamos ya rectas. Ya hemos visto planos, hemos visto rectas, hemos visto la relación entre planos y rectas. Ya vamos a generalizar bastante a superficies. Ahora, uno. Ecuación implícita. Ahora, el plano ya vimos Pi tiene ecuación AX más BY más Z, y el término constante voy a llevar al lado izquierdo, menos D igual 0. Y ya hemos visto varios ejemplos de tales planos, ¿ok? El plano. Ahora, ¿qué sucede y eso podemos escribir en la forma, o sea, F de X, Y, Z igual 0. Donde la F en nuestro caso es AX más BY, etcétera, ¿ok? Ahora, esta manera de escribir la ecuación del plano se llama la ecuación implícita. Implícita. Ahora, si uno vea la ecuación escrita en tal forma, se le ocurre a uno de que la F allí no necesariamente tiene que ser la AX más BY más CZ. Por ejemplo, ¿qué sucede si uno escribe AX cuadrado más BY cuadrado más CZ cuadrado menos D igual 0? Todos los tripletes X, Y, Z que cumple esa ecuación más complicada también sería un conjunto de puntos en el espacio R3. Y en general, cualquier función
de 3 variables, no solo la función lineal, cualquier función puesta igual a 0 define un conjunto de puntos en R3. Y tal conjunto de puntos se llama una superficie. Definición. El conjunto de puntos X, Y, Z contenido en R3 vamos a llamar esta ecuación S para superficie que cumplen a S es una superficie. Es una superficie. Ahora, esa es una representación muy ingenua de lo que es una superficie. Una superficie en realidad matemáticamente es algo muy, muy, muy complicado, pero desde nuestro punto de vista, las superficies que nosotros en este curso vamos a estudiar, casi todos tienen representación implícita así. Y es la representación que para la mayoría de nuestros propósitos, hasta que encontramos análisis vectorial, es la representación que es más conveniente para nosotros. Ahora, veamos unos ejemplos de eso para fijar ideas. 2. La esfera. Ahora, en el caso de la esfera, vamos a encontrar la representación implícita y también lo que se llama la representación paramétrica. Pero bueno, ¿qué es una esfera? Definición. Veamos la definición geométrica. Es el conjunto de puntos
equidistantes. Equidistantes de un punto fijo su centro. Su centro. Ok. Tal distancia es el radio. Bueno, entonces uno tiene una situación como la siguiente. Aquí está una parte de una esfera. Aquí está su centro. Y también se usa la palabra radio para el segmento rectilíneo que conecta el centro con cualquier punto de la esfera. Se usa la palabra para ambos, la distancia y también para el segmento que tiene longitud R. Entonces, aquí es una esfera y uno quiere saber cuál es la ecuación implícita o, si quiere, cartesiana para tal esfera, para todos los puntos. Aquí está el punto X, Y, Z. Y uno supone que el centro, el punto fijo, es X0, Y0 y Z0. Bueno, X, Y, Z es el punto móvil sobre la esfera. X0, Y0, Z0 es el punto fijo. Y la fórmula de distancia dice la fórmula de distancia implica que la distancia entre el centro y X, Y, Z, que es la raíz cuadrada de X menos X0 al cuadrado más
y menos y0 al cuadrado más z menos z0 al cuadrado es constantemente R. O elevando al cuadrado, uno tiene la forma de estándar x menos x0 cuadrado más y menos y0 cuadrado más z menos z0 al cuadrado igual R al cuadrado. Eso es la ecuación implícita para la esfera. Ahora, probablemente muchos de ustedes ya saben eso, lo han visto en otras situaciones, ¿ok? Pero es importante repasarlo en detalle para que uno vea su origen, ¿ok? Es la fórmula de distancia que nos da la ecuación implícita. Ok, ahora, pero resulta de que igual como la recta, aunque la recta no es una superficie, es una curva, igual como la recta, una superficie también tiene representación paramétrica. Es una segunda manera para representar una superficie. Entonces, en el caso de la esfera, es lo que ustedes aprendieron en primaria, en sus clases de geografía, a saber la latitud y la longitud. Entonces, veamos lo que sucede aquí. Entonces, 3. Paramétrica. Vamos a ver la representación paramétrica de una esfera. Y para fijar ideas, nosotros vamos a considerar la porción de una esfera en el primer octante cuyo centro está en el origen. Entonces, tal esfera, la porción de ella las trazas van a ser 3 circunferencias de radio R. ¿Sí? ¿Sí? Y así. Donde aquí uno tiene el punto R, 0, 0. Aquí, 0, R, 0. Y aquí,
0, 0, R. Bueno, vamos a tomar un punto arbitrario sobre tal esfera. ¿Ok? Tal vez aquí. Esto es el punto X, Y, Z. Y nosotros deseamos obtener fórmulas para las tres coordenadas X, Y, Z en términos de dos variables auxiliares que básicamente van a ser la latitud y la longitud. ¿Cómo se hace? Bueno, uno va dibujando un círculo grande. No se olvide, un círculo grande es un círculo de radio R sobre la superficie y cuyo centro es el origen. Entonces uno dibuja un círculo grande. Así. Uno lo conecta. Y uno deja caer una recta perpendicular al plano XY. Tal que ese es ángulo rectángulo aquí. Ok. Ahora, las coordenadas de este punto aquí son X, Y y 0, porque están en el plano XY. Bueno, podemos representar ese par de puntos por polares, donde uno tiene la distancia R y este ángulo aquí, el ángulo polar θ. Y uno sabe que X en polares es R cos θ. Y Y es R sin θ. Ahora, el ángulo θ es lo que ustedes aprendieron en primaria, es la longitud. Este círculo grande aquí es el meridiano de Greenwich en Inglaterra y los geógrafos siempre miden desde ese meridiano, ese círculo grande. Y eso es la longitud de la posición X, Y, Z. Uno necesita la latitud. Bueno, ahí es donde los matemáticos van a variarse un poquito de los geógrafos. Entonces uno va dibujando este radiovector. Y para los matemáticos, ellos usan este ángulo aquí. El ángulo entre el polo norte y el radiovector que llaman así. Ahora, ese es el complemento de la latitud de los geógrafos. Los geógrafos miden la latitud desde el ecuador hacia arriba. Los matemáticos desde el polo norte hacia abajo. Entonces, uno quiere representar R
aquí, en términos de phi y la R grande. Y la manera de hacer eso es la siguiente. Uno observa que el eje de Z, y este lado del triángulo rectángulo, ambos son perpendiculares al plano XY. Por tanto, son paralelos. Ese dice, por ángulos alternos, que este ángulo aquí debe ser phi. Y por la trigonometría, R es el lado opuesto, phi, y la hipotenusa es R, entonces R es R sen, por trigonometría elemental, phi. Es el lado opuesto en el triángulo rectángulo, cuyo cateto es R chico y cuya hipotenusa es R grande, y cuyo ángulo superior también es phi. Y ahora, si uno cambia R chico en X y Y por esta fórmula, uno obtiene X es R grande sin phi cos theta. Y es R grande sin phi sin theta. Pero todavía faltamos Z. Pero mire, la Z es la longitud, Z aquí, es la longitud del cateto vertical, que tiene phi como ángulo adyacente. ¿Ok? Y por trigonometría, Z, la longitud del otro cateto, es R cos phi. Y así tenemos fórmulas en términos de phi y theta para las tres coordenadas X, Y y Z. Y phi y theta son lo que se llama parámetros. Ahora, todavía uno tiene que indicar el recorrido de phi y theta. Uno nota de que phi voy a indicarlo aquí. Esto es la definición de que Euclides nos dio hace 2000 años, 2300 años, de hecho. Déjame poner eso en negro aquí. Aquí es el eje de Z. Acá es una semicircunferencia. Eje de Z. Aquí está el origen. Y aquí está el radio vector. Sí. Y aquí está phi. Bueno, aquí lo que dijo Euclides hace 2300 años, dijo que póngase aquí una manivela para girar
el tipo de manivela que uno ve en los carros antiguos, clásicos, que uno da la vuelta para arrancarlos, ¿ok? Y uno da la vuelta a 360 grados o 2pi. Con esta semicircunferencia. Y así uno genera una esfera. Y así, con esa definición de Euclides, el autor del libro Los Elementos, que aparte de la Biblia tiene más ediciones que cualquier otro libro en la historia de los seres humanos, uno puede ver de que phi va desde 0 grados hasta 180 o 0 menor o igual que phi, menor o igual que 2a que pi, 0 menor o igual que theta, menor, no menor o igual, menor que 2pi, para no tener duplicación del punto final y el punto inicial. Entonces, ahora sí, una vez determinado el recorrido de los parámetros phi y theta, entonces vale la pena decirlo, phi theta son parámetros. Y ya uno ve de que para una superficie, en este caso, la superficie en un sentido menos planario posible, a saber la esfera, que es la más redonda que posible, una también la puede representar con 3 fórmulas, con 2 variables auxiliares, la phi y la theta. La phi es el complemento de la latitud, theta es longitud, y así uno puede localizarse en cualquier punto de la esfera. Ese triplete de fórmulas es la representación paramétrica de cualquier punto de esta esfera de radio R centrada en el origen. Hay dudas sobre cualquier parte de este desarrollo. Bueno, entonces podemos, en general, definir la representación paramétrica. Definición. Sean X de U, V. Y de U, V. Z de U, V. 3 funciones definidas en un dominio
en R2, o un dominio en el plano UV. Un dominio vamos a llamar el dominio R. Entonces, el conjunto S, que es X de UV y de UV, Z de UV, el triplete, a medida de que el par UV recorre todo R, entonces un conjunto en 3 dimensiones es superficie parametrizada. Es superficie parametrizada y donde U y V son parámetros. Ya vimos el ejemplo de la esfera. Donde la U y V son phi y zeta. Ahora, solo quiero, si uno vuelve por un segundito a ese ejemplo, esto es R. Uno puede ver aquí, en el plano UV, en este caso es el plano phi zeta. Entonces aquí tenemos el eje de phi. Y aquí el eje de zeta. Y el dominio paramétrico
Phi va desde 0 a pi. Y theta va de 0 a 2pi. Y se excluye esta frontera. Pero se incluye, pongo un circulito aquí. Aquí está R. El dominio paramétrico. Y lo que sucede es que el triplete de fórmulas transforma ese rectángulo en la esfera mediante esas fórmulas que ustedes ven en rojo. Y ya formalizábamos ese concepto aquí en la definición de una superficie parametrizada y vimos eso en el caso de la esfera. Volviendo a la esfera por un momento, hay dudas sobre cualquier parte del ejemplo inicial de la esfera. Bueno, veamos un ejemplo más complejo. Es que ya hemos visto dos superficies. El plano, que es la superficie más sencilla que hay, ¿ok? Y la esfera, que es la superficie casi menos planaria, porque es la más redonda que hay. Pero vea, 4. La dona. O el término matemático es el toro, no el animal. El toro. La palabra toro viene de la palabra latín torun, que significa almohada, porque ellos los romanos tenían almohadas en la forma de lo que son donas hoy en día, ¿ok? Y lo curioso es que la palabra original de los griegos para lo que hoy en día es la dona era spira. Uno imagina que sería como espiral, pero no. Entonces, vea, tenemos la siguiente situación. Ok, aquí tenemos una dona. Aquí es el eje de X. El eje de Y el eje de Z. Ahora, entonces, ¿cómo es que uno obtiene una dona? La manera es que uno toma
una circunferencia no, déjame dibujar eso un poquito mejor. Uno toma una circunferencia, por ejemplo, en el plano XZ, y uno lo rota o gira alrededor del eje de Z. Es una superficie de revolución. Y la superficie barrida por esta circunferencia roja es la lona. Entonces, y vamos en nuestro caso a fijar ideas en la siguiente. Aquí está el eje de Z, el eje de rotación. Es el eje de X. Y voy a suponer de que voy a rotar a distancia 5 esta circunferencia de radio 3. ¿Ok? Y quiero hallar a ambas, la representación implícita y la representación paramétrica. Okay, aquí está la manivela de rotar alrededor del eje de Z. Okay. Y entonces aquí uno tiene ese estrés. Y cuando uno lo rota en cierto ángulo, uno va a tener la siguiente situación. Aquí hay una parte. Y aquí está un punto arbitrario. X, Y, Z. De la dona. Y uno quiere saber cuál es la relación analítica que ese triplete tiene que cumplir para que sea un punto de esta dona. Otra vez aquí, esa distancia es 3. Y la distancia desde el centro es 5. ¿Qué es 5 aquí? Bueno, entonces aquí, si uno llama a este el eje de R, aquí y aquí el eje de R, porque cualquier plano que pasa por el eje de Z y el eje de R parece como el diagrama abajo. Aquí está el punto X, Y, Z. Y vamos a calcular en dos maneras la distancia
de este punto desde el eje de Z. Déjame quitar ese 3 de ahí porque sabemos tiene longitud 3. Primero voy a calcular la distancia directamente. Sí. Ahora, el punto en el eje de Z es el punto la Z es igual, lo que cambian son la X y Y, son 0, 0, Z. Este punto aquí. Y esa distancia, por la forma de distancia, llamamos este D. D es, por la forma de distancia, raíz cuadrada de X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 más Z menos 0. Z menos Z, perdón. Al cuadrado. O simplemente raíz de X2 más Y2. Segunda, es igual a 5 hasta el centro más este pedacito aquí. Y por no se olvide esos 3, esta altura es Z. Y por Pitágoras, esa es la raíz cuadrada de 3 cuadrado, que es 9, menos Z al cuadrado. Ese cateto inferior. Entonces, D también es 5 más raíz de X2 más mentira. De 9 menos Z al cuadrado. Igualando las dos fórmulas para D, uno obtiene en forma radical raíz de X2 más Y2 es igual a 5 más 9 menos Z al cuadrado. O, si uno va elevando al cuadrado 2 veces para racionalizar los radicales, uno finalmente obtiene la forma implícita, que es, lo pongo en rojo, y deja a ustedes haciendo el álgebra, X2 más Y2 más Z2 más 16 al cuadrado es 100 por X2 más Y2. Esto es la ecuación implícita
de esa dona. Y vea, es de cuarto grado, porque es x al cuadrado. Es una ecuación mucho más complicada que la ecuación que vimos para la esfera. ¿Ok? Entonces, eso es la ecuación implícita de esta dona particular, y debe ser evidente que la metodología que yo usé a saber los dos valores de D, esto y esto, puede generalizarse a cualquier par de radios, ¿ok? El radio de rotación y el radio del círculo rotado. Ahora, ¿cuál es la representación paramétrica? De nuevo, voy a reproducir ese diagrama así. Y sí. Ok. Aquí está el punto. X, Y, Z. Aquí está el radio vector. Esta distancia, toda esa es Z. Esa es R. Esa distancia todavía es 5. Eso es 3. Pero ahora vamos a hacer lo que hicimos en la esfera. ¿Qué hicimos en la esfera? Primero, calculamos la representación polar y luego la fórmula para la R. Vea, vamos a usar como parámetros este ángulo polar, θ, y este ángulo aquí, φ. Entonces aquí está φ. Ahora, ¿cuál es X? Bueno, uno sabe que esta distancia aquí ya lo vimos antes, pero de otra vez vamos a ponerlo. Esta distancia aquí es raíz de X2 más Y2 o un momentito, déjame limpiar eso. Sí. Y luego, sí. Ahora, esa distancia aquí en azul, esa es R, la R polar. Es la distancia desde el E de Z al punto. Y X es R cosita. Y es R sin θ.
Y esta vez, ¿cómo calculamos R? Bueno, R es 5 más este pedacito aquí. En el triángulo rectángulo. Pero por trigonometría, R es 5 más ese pedacito que es adyacente a phi. Entonces, 5 más 3 coseno phi. Por tanto, uno tiene X, cambiando R por la fórmula que obtuvimos, es 5 más 3 coseno phi. Cosita. Y es 5 más 3 coseno phi. Sin theta. Y Z es la longitud del otro cateto. Es el lado opuesto phi. Es 3 seno phi. Esas son las fórmulas paramétricas para las 3 coordenadas de cualquier punto de la dona. Solo hay que indicar el recorrido. Bueno, phi esta vez tiene que producir todo el círculo que se rota. Entonces, 0 menor o igual que phi, menor que 2 phi. Todo el círculo. Y 0, el ángulo polar, menor o igual que θ, menor que 2 pi. Y esta vez uno ve de que en el plano phi θ el dominio paramétrico es el cuadrado. Ese es 2 pi. Aquí está phi. Aquí está θ. Aquí está 2 pi. Entonces es este rectángulo abierto aquí. Y abierto arriba, perdón. Aquí está 2 pi. Realmente debe ser un cuadrado. Déjame cambiar eso. Aquí está el 2 pi. Esto es R. El dominio paramétrico que se aplica sobre la dona
Y ya tenemos la representación ambas. Implícita, la ecuación de cuarto grado que ustedes ven ahí para esta zona, una superficie mucho más complicada, y también la representación de ella misma paramétrica. ¿Hay dudas sobre este segundo ejemplo? Bueno, ok. Entonces, no se olvide de que hay consultas de 2 a 5 hoy en esta misma dirección electrónica. Ok. Y cualquier duda, si acaso la tiene, intentaré aclarar. Y pues, hasta ese entonces, hasta luego.